Bien, buenas tardes a todos chicos y chicas. ¿Cómo están? Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bien, entonces continuemos con nuestro avance de farmacia galénica. Ayer habíamos hablado un poquito del concepto y estamos dando algunas definiciones. Si nos da el tiempo hoy, empezamos a hablar de materias primas y mañana veríamos sobre excipientes y vehículos. Bien. Entonces, como decía ayer, una fórmula magistral es un medicamento que está destinado a un solo paciente. Es una receta que va a ser dada por un profesional que puede prescribir, principalmente médicos, pero también pudiesen ser otras áreas de la salud que pueden medicar. ¿Ya? En este caso, el profesional que prescribe va a indicar el uso de ciertas sustancias, ¿ya? Las cuales el farmacéutico o el servicio farmacéutico deberá preparar bajo esas características y teniendo en cuenta toda la normativa técnica que corresponde a eso. ¿Ya? Entonces, eso sería una fórmula magistral. Una tipificada es lo mismo, pero la diferencia es que la tipificada es que, como es uso frecuente, entonces podemos decir que se estandariza para un grupo de pacientes. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Una fórmula magistral voy a hacer una indicación para un solo paciente. Por lo tanto, la dosis y todo está calculada para un solo paciente. Como la tipificada es cuando un profesional tiende a usar una receta frecuentemente y por lo tanto estandariza su dosis, de tal manera que ya no tiene una dosis específica ya para un paciente específico, sino una dosis estándar y por lo tanto puede usar la misma receta varias veces en diferentes pacientes. ¿Ya? Entonces también es un preparado, igual que el anterior que tiene que ser la farmacia, también bajo receta de un profesional que puede prescribir, pero es estandarizada. Generalmente, cuando un profesional trabaja con una farmacia, después de un tiempo de haber visto que da la misma indicación, le notifica la farmacia al profesional médico diciéndole que como es una receta que él usa frecuentemente, puede hacer una receta tipificada, de tal manera que así hace un solo estándar con un nombre incluso que le puede dar y todo el tiempo le indica eso a la farmacia. Entonces la farmacia puede ir ya preparando ese producto, pero es bajo responsabilidad del profesional que receta. ¿Ya? Eso hace la diferencia con el otro que vamos a ver. El otro que vamos a ver sería el preparado oficinal. ¿Qué es un preparado oficinal? Ya, un preparado oficinal es un preparado que se hace ya no por orden de un profesional médico, sino por el propio farmacéutico. O sea, el propio farmacéutico ha conseguido preparar algún producto, ¿ya? Y por lo tanto, él es el que hace la preparación bajo su dirección. Y obviamente su responsabilidad, ya no del profesional que está recetando. Algunas farmacias pueden producir productos que usan de forma frecuente. Hay, por ejemplo, la Telchi, por ejemplo, hace preparados oficinales, ¿ya? De tal manera que ustedes van y piden un producto que la farmacia ha desarrollado, ¿no? Que es por un médico. Hay industrias, por ejemplo, lo que es IFA, que empezó así, IFASAN, pero IFA producía un producto, por ejemplo, que era IFASAN, que era su nombre de ellos, ¿ya? Que era un desarrollo de ellos. Luego ya se convirtió obviamente en industria. Lo mismo el Mentizan, por ejemplo, también empezó así. Era un preparado también oficinal. Ya luego ya se convierten en preparados comerciales.
pero al principio son así. Entonces, el farmacéutico lo va a desarrollar. ¿Ya? Esa es la diferencia con la fórmula magistral. ¿Ya? El preparado magistral o fórmula magistral, están viendo, viene desarrollado por otro profesional y el farmacéutico solamente se encarga del preparado. En cambio, el preparado oficinal lo desarrolla el propio farmacéutico. ¿Ya? Y obviamente se hace responsable de todo el proceso. ¿Ya? Bien. Bien, entonces, estos productos, los preparados oficinales, ¿ya? Como son desarrollados por el farmacéutico, ¿ya? Él es el que va a garantizar el proceso, ¿ya? Por lo tanto, para eso debe cumplir con algunas cositas, ¿ya? Este producto no puede venderse bajo un nombre comercial, debe venderse bajo el principio activo, ¿ya? Porque en sí es un preparado que le está haciendo en base a un principio activo que él conoce que tiene una función. Que eso también es un poco diferente con la fórmula magistral. Una fórmula magistral puede ser un producto que un profesional médico está empezando de repente a experimentar. En ese caso, él obviamente tiene que declararlo como que es de investigación. En cambio, en un preparado oficinal, el farmacéutico ya prepara un producto en base a lo que ya se conoce científicamente de un principio activo. Por eso debe publicarlo bajo su principio activo, ¿ya? No debe usarlo como marca comercial, ¿ya? Eso hasta que obviamente eh, alcanza cierta notoriedad. Por decía, por ejemplo, el Mentizan. Al principio, cuando se producía, era un producto oficinal, ¿ya? Pero cuando vieron que producían en grandes cantidades y alcanzó notoriedad, empiezan a convertirlo un producto comercial. En ese caso, ya deja de ser preparado oficinal. Ya, ellos tienen que hacer el registro ya correspondiente, en lo que es el Sistema Nacional de Registro de Productos Farmacéuticos. ¿Ya? Estos siempre tienen que ir anotados bajo el nombre del farmacéutico. Generalmente ustedes van a ver en el envase de un producto farmacéutico, siempre se anota el responsable farmacéutico cuando es un preparado oficinal. Si es otro preparado, generalmente no necesita ponerse, ya que la industria registraría a su regente. ¿Ya? Sin embargo, algunos ponen todavía el nombre, pero el nombre debe estar, por lo tanto, registrado y debe ir en el envase, no es en el producto, en la etiqueta, debe ir el nombre de la persona que es responsable de desarrollar ese producto. ¿Ya? Bien, igual que el anterior, puede también de forma excepcional la farmacia solicitar que parte del proceso sea desarrollado por otra industria. ¿Ya? Lo que les mencionaba ayer a la parte magistral, algunos componentes de repente de alguna preparación o fórmula puede que sean procesados previamente en otra industria. Bien, otros conceptos importantes, materia prima, vamos a llamarle así a cualquier sustancia que va a ser empleada en la fabricación de un medicamento. ¿Ya? Es la base para preparar un medicamento. Ahora, esa base pudiese alterarse, puede mantenerse inalterada, modificada o incluso que desaparezca en el proceso. ¿Ya qué significa eso? A veces, para hacer algunos preparados, podemos pedir directamente como materia prima el principio activo. ¿Ya? También pudiese que no pidamos el principio activo, sino las moléculas que se usan para construir ese principio activo. Por eso puede decir que se modifique o desaparezca. O también podemos modificar, vamos de lo que pasa con la penicilina natural se saca de un hongo, que podemos decir que es la materia prima. Y si llegase a un lugar así, pudiese modificarlo y alterarlo y obtener la amoxicilina y otras más. ¿Ya? Entonces, la materia prima es simplemente la sustancia que vamos a usar de base para producir el producto. ¿Ya? Bien, producto a granel. Bueno, eso yo creo que ustedes
saben, ¿ya? Un producto a granel es el que se ha preparado en la farmacia, pero todavía no está separado, ¿ya? O no está subdividido en unidades, ¿ya? Es lo mismo que cuando ustedes compran aceite envasado de SAO o de otro, o compran a granel. Puede que la industria sea la misma, pero como es a granel, no está todavía subdividido en unidades. Lo mismo es acá. Es un producto que ya ha pasado todas las etapas, ya está listo para ser comercializado, pero todavía no está acondicionado. Eso vamos a ver ahorita qué es el acondicionamiento, que es en realidad separarlo y envasarlo. ¿Ya? Entonces puedo tener un producto en, en envases de gran tamaño o reservorios, ¿ya? Y de ahí recién hacer la subdivisión para pesar, medir, etcétera, y dividir en pequeños envases. ¿Ya? Una industria farmacéutica te puede vender productos a granel. Incluso una industria farmacéutica que está empezando a desarrollar, también como parte del proceso, pudiese darte productos a granel. ¿Ya? Bien, el producto terminado es el que ya está listo para ser comercializado. Eso significa que ya pasó todas las fases de preparación e incluye el acondicionamiento. Entonces, la diferencia entre producto a granel y terminado es el acondicionamiento. El producto a granel ya está listo, pero falta acondicionarlo. Y el producto terminado ya está acondicionado. Ahora, ¿qué es el acondicionamiento? Es simplemente todo lo que tiene que ver con preparar el producto para que esté listo para ser comercializado o entregado. ¿Ya? Eso significa que incluye el envasado y el etiquetado. ¿Ya? Subdividirlo en unidades comerciales, ¿no? Que pueden ser frascos, por decirles, de 10 ml, de 100 ml, cremas, ¿no? Etcétera, ¿no? En su envase, tanto primario como secundario. Por lo tanto, al acondicionarlo, se convierte en producto terminado. ¿Ya? Eso incluye entonces el envasado. Bien, material de acondicionamiento sería obviamente todo lo que necesitamos para acondicionar. ¿Ya? Ahí entraríamos a hablar lo que son los envasados, ya sean frascos, plásticos, etcétera, cajas, etiquetas, sellos, etcétera. Ya todo sería material de acondicionamiento. Pero aquí la excepción es lo que es el embalaje de transporte. ¿Ya? Bien, ¿a qué se refiere eso? Bien, un producto terminado es cuando, por ejemplo, preparamos, pongámosle un jarabe y lo coloco en su envase primario y su envase secundario. El envase primario sería el frasco del jarabe, el frasco de plástico, que está en contacto con el medicamento. Y el frasco secundario sería la cajita donde entra este frasco, ¿ya? El envase secundario. Entonces, hasta ahí es un producto terminado. Pero ustedes saben que igual que la parte comercial, no se transporta suelto. Entonces, vamos a poner de repente en una caja más grande donde le pongo 20 productos terminados. Entonces, esa otra caja no cuenta como material de acondicionamiento. Ya es que simplemente es una caja para facilitar el transporte. ¿Ya? Eso es lo que se refiere aquí con lo que es embalaje utilizado para el transporte o el envío. ¿Ya? Bien. A ver, espérenme, no la tengo. Bien. Les voy a mostrar una fotito. Está. Bien, por ejemplo, esta imagen
de acá. Ya, aquí ustedes ven este frasco de acá sería lo que es el envase primario, el que está en contacto con la droga. Y esta otra caja sería el envase secundario, que es donde iría este producto. Ya, obviamente, de repente ahí ingresan varios frascos, ¿no? Puede que entre 1, 2, 3, también puede que ahí esté también el prospecto, etcétera, ¿no? Por ejemplo, a veces pueden venir jeringas, agujas, lo que hace vago, por ejemplo, con sus inyectables. Ya, hasta ahí sería lo que pertenece a material de acondicionamiento. Sin embargo, yo esta misma caja pudiese envasarlo en otras cajas más grandes donde voy a colocar, pongámosle 20 de estas. Entonces, ese ya sería material de embalaje, ya no sería de acondicionamiento. ¿Ya? Bien. En cuanto a la cuarentena, aquí es lo mismo que vimos en almacenamiento, solamente que aplicado a lo que es la farmacia galénica. Ya, la cuarentena es cuando se coloca alguna materia prima, algún producto que todavía no debe ser comercializado, ni movido, ni usado. ¿Se acuerdan? El área de cuarentena es donde se coloca un producto que por un motivo se quiere detener su movimiento. Entonces puede ser una materia prima que ya hayas recepcionado y que todavía falta hacer alguna verificación. A un producto intermedio que puede que esté a mitad de proceso, ¿ya? Productos a granel que no están listos para ser comercializados o tal vez está listo pero falta algo. Productos terminados que por algún motivo lo estoy deteniendo porque de repente falta una prueba de calidad, de repente falta que le coloquemos a una cosita, etcétera, ¿ya? O cualquier otra situación en la cual todavía el producto requiera una aprobación o un rechazo, ¿ya? O sea, en otras palabras, el producto que se debe detener temporalmente hasta que se apruebe o se rechace por algún motivo, ¿no? Y eso no solamente es para el producto que está llegando, que es la diferencia con la farmacia que hablábamos, el otro día que solamente se refiere al producto que está ingresando. En cambio, en este caso pueden ser productos intermedios o incluso productos terminados que falta hacer algún tipo de control posterior, de repente, hasta que se autorice su movimiento. Bien, ¿qué es un lote? Ya, en realidad, un lote es un término que se refiere a una división de una cantidad dada de un producto o una sustancia, lo cual se puede determinar en base a su origen o su necesidad. ¿Y a qué se refiere eso? Entonces, por ejemplo, en cuanto a la materia prima, ya un lote puede ser la cantidad que nos ha llegado en una compra, ¿ya? Entonces tengo un lote de materia prima. Si de aquí a 2 semanas me llega otra cantidad del mismo producto, puede ser, entonces tengo un segundo lote. Ese sería un lote de producto, en este caso de materia prima. Pero también puede ser del producto, ¿ya? Y ese lote de producto yo lo puedo manejar en base a diferentes características. Por ejemplo, puedo decir que un lote es todo lo que he producido en un día X. ¿Ya? Póngale, todo lo que produzco hoy día será un lote. Todo lo que produzca mañana, otro lote. Pero también puede ser en base a sus materias primas. Pongámosle que hoy recibo una cantidad de materia prima y con esa materia prima fabrico cierta cantidad de producto. Entonces, ese sería un lote. Cuando me llega otra materia prima, fabrica otra cantidad de producto, otro lote. ¿Ya? Entonces, eso sería lo que es un lote. Ahora, a los lotes se les suele dar números de registro para hacerle un seguimiento a producto que se realiza. Eso tiene que ver con controles de calidad y verificación o situaciones incluso hasta legales. Ya, pongámosle que produzco
produje un lote hoy día, ya ese lote le puse el número 1. Mañana produje el lote 2, el 3 y así sucesivamente, ¿no? Si algo compromete a un producto de un lote, se va a hacer seguimiento para ver si es un problema del lote o de todo el producto en sí. Ya, pongámosle que salió un medicamento y 2 personas se quejaron que les pasó algo. Pongámosle un efecto adverso feo, pongámosle que le hizo dar diarrea intensa, bueno, lo que sea. Ya, y entonces hacen las quejas correspondientes. Entonces, lo que se hace es verificar si los productos que ellos consumieron eran de un mismo lote o de lotes diferentes. Si era el mismo lote, hay que sospechar que algo pasó durante el proceso de ese lote. Algo contaminó o alteró de repente. Entonces, solamente se retira ese lote, ¿no? Eso significa que se va a pedir a todas las farmacias que vendan un producto que se ha producido de esta manera, se retire. ¿Ya? Pero si son de diferentes lotes, hay que pensar que de repente el preparado en sí está mal en algo. ¿Ya? Entonces, se retira todo el producto temporalmente hasta verificar qué es lo que ha pasado. ¿Ya? Entonces, es lo que es lote. ¿Ya? Y por eso es importante separar materia prima y todo por lotes para hacerles seguimiento y determinar dónde estuvo el problema. Bien, principio activo, ese es un término que ya les habíamos mencionado incluso cuando hablamos farmacología, es cualquier sustancia a la cual se le atribuye la actividad que se está observando. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de un medicamento, cuando se habló de la cafeína, ¿se acuerdan? Les decía que en el café hay cafeína, que es el producto que, o la sustancia, perdón, que es el principio activo, y hay cientos de otras sustancias que están ahí, pero que no hacen un efecto observable. Entonces, principio activo sería la sustancia que genera un efecto, y por lo tanto, a ella se le está atribuyendo una actividad propia para que se pueda usar tal vez como un medicamento. ¿Ya? Bien, ¿qué es un excipiente? ¿Ya? Un excipiente es cualquier otro añadido que se coloca a una mezcla, ¿ya? Para que ese principio activo pueda ser usado. ¿Ya? Estos excipientes son otras sustancias diferentes al principio activo que pueden servir para diferentes cosas, como por ejemplo servir de vehículo, facilitar la preparación, hacer que sea más estable, que se conserve por más tiempo, que mantenga sus propiedades organolépticas, que se refiere a lo que perciben los sentidos, en otras palabras, el sabor, el olor, el color, etcétera, o que ayude a mantener a una propiedad físico-química del medicamento o incluso favorezca su biodisponibilidad, o sea que se absorba mayor cantidad. Entonces, cualquier otro agregado que le coloquemos a un preparado, le vamos a llamar excipiente. Entonces, por ejemplo, en una receta magistral que abajo les puse, a ver, vamos a verlo ahorita para no perder el hilo. Aquí creo que les puse. A ver, esta de acá. Bueno, esta no tiene. Esta de acá. Bueno, acá, por ejemplo, fíjense, en esta receta magistral, que es un modelo que conseguí en internet, ¿ya? Fíjense que aquí coloca estas dos sustancias. Estas dos sustancias serían los principios activos que se está indicando. Y aquí, fíjense, dice excipiente gel base. Entonces está diciendo que esto lo quiere que esté mezclado con esto. ¿Ya? Esto de acá no es lo que va a actuar, pero va a ayudar a que esto se use, ¿no? En este caso, un gel base es un gel para que podamos colocarlo como gel, ¿no? Así como el alcohol, el gel, etcétera. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, ponen la cantidad que se tiene que preparar de todo, 30 gramos. Ahora, algunos no te ponen esto de gel base. Puede que no te ponga eso. En este caso, él está poniendo eso, lo que ha hecho esta receta.
pudiésemos ponerle como excipiente sabor frutilla, por decirte, otras cosas así. Ya eso dependiendo de lo que quiera el que está indicando el preparado. Ahora, si no quiere poner o no le pone nada de eso, a veces no le pone qué excipiente va a usar. Y simplemente pone, en vez de poner CSP 30 gramos, va a poner excipiente suficiente para, ya, y pone aquí, pongámosle lo mismo, 30 gramos, ya, y listo, ¿no? Y aquí puede poner pomada, tableta, etcétera. Entonces, en ese caso, el farmacéutico no le está dando una orden específica de qué excipiente y el farmacéutico va a determinar cuál es el más adecuado para poder hacer esta mezcla, ¿ya? Bien, pero eso, como digo, depende del que ordena. Pero el excipiente, entonces, es cualquier otro agregado que no sea el principio activo, ¿ya? Bien, eso como algunas definiciones. Vamos a hablar un poquito de lo que es un laboratorio galénico. Bien, el laboratorio galénico se refiere simplemente a la zona donde se hace el preparado farmacéutico, ¿ya? Un laboratorio galénico simplemente es un ambiente dentro de la farmacia que se dedica a hacer esto, ¿ya? En donde van a hacer el preparado, van a acondicionar, etiquetar, etcétera, ¿ya? Esa área debe tener obviamente todo lo necesario para poder hacer el trabajo correspondiente. Ya aquí, por ejemplo, les muestro una fotito. Bueno, ay, ¿qué lo hice? Déjenme un ratito. Bueno. Ya acá. Por ejemplo, ese es un área de preparación. Ya como ven, es un mesón y el equipo necesario. En este caso es un equipo para rellenar envases. El producto se coloca ahí y esta máquina va a medir la cantidad de producto que va a ir colocando. ¿Ya? Bien, hay diferentes maquinarias y obviamente depende de la cantidad de producto que procesa cada laboratorio galénico. Hay laboratorios pequeñitos, ¿no? En lo que es la industria farmacéutica. Ya, por ejemplo, aquí uno un poquito más sencillo. Ya, como ven, simplemente una pequeña oficinita donde el farmacéutico tiene una esquina donde procesa sus recetas, como ven, aquí está su computadora, tiene sus balanzas, sus mezcladoras, etcétera, y a mí aquí mismo hacer la mezcla, ¿ya? Entonces, no son áreas complejas, simplemente es un ambiente que tenga mesones y que tenga el equipamiento necesario, ¿ya? Estos laboratorios se dividen por niveles, incluso, no sé si han visto, les dan una tarea que tiene que ver con que investiguen qué equipo se usa en cada nivel, ¿ya? Bien, entonces, ese es un laboratorio, ¿ya? Entonces, el laboratorio galénico va a tener que tener todo lo necesario para preparar dependiendo del nivel, ¿ya? Aquí abajito les he puesto los niveles para que ustedes en base a eso también hagan su tarea. Ya, el nivel 1 es el que solamente prepara formas tópicas, cremas, geles, jaleas, ungüentos, emplastos, etc. El nivel 2 ya prepara formas orales, rectales, líquidas, ya jarabes, enemas, ¿no? Suspensiones, elixires, etc. Nivel 3, también orales, rectales y vaginales, pero sólidas. Ya tabletas, cápsulas, óvulos, supositorios. ¿Ya? Y el nivel 4, productos estériles. Generalmente los productos parenterales, sueros, inyecciones, etc. ¿Ya? Ahora, obviamente,
cada nivel puede hacer del nivel inferior, ¿no? O sea, no significa que si tengo uno nivel 2, solamente puede hacer orales y rectales, sino el nivel 2 abarca a todo esto, ¿ya? O sea, tanto lo del nivel 1 como el nivel 2. El nivel 3 abarcaría todo esto, ¿sí? ¿Ya? Bien, entonces, son los niveles según la capacidad que tiene cada laboratorio galénico. Ahora, obviamente, para cada nivel tengo que tener un equipo diferente, ¿no? Por ejemplo, para tópicas, que es lo más fácil de preparar, que van a ver cuando vamos a hacer la práctica, que ahí lo van a hacer conmigo algunas cositas, ya, requiere menos material, menos equipamiento. En cambio, la parte oral ya necesita medición de precisión, etcétera, ¿ya? Bien, entonces, debe tener el equipo, por lo tanto, y material acondicionado para cada nivel, ¿no? Se hemos preparado. Bien, algunas características que tiene que tener esto, ¿ya? Tengan en cuenta que en una farmacia galénica, el farmacéutico es el que revisa, hace los cálculos, etcétera, pero el personal técnico como ustedes van a participar en el proceso de preparación. Él lo que va a hacer, le va a decir, prepare tal cosa, haga tal cosa, mida tal cosa. Entonces, tiene que haber un área suficiente como para que el farmacéutico pueda supervisar cada uno de los procedimientos. O sea, poder ver que ustedes puedan hacer procesos suficientemente amplios, en otras palabras, para que no estorben mientras están haciendo las mediciones. Ya. En esas áreas no se puede realizar ninguna actividad que no sea la preparación. ¿Ya? Es lo que le está aclarando acá. Ya no puede hacer, por ejemplo, análisis clínicos, repaso de pedidos, papelerías, etcétera. Solamente el proceso de preparación de la fórmula magistral o el preparado oficinal. Ya para eso es para evitar contaminación de productos. Es un área solamente para trabajar en eso. ¿Ya? Bien, tamaño suficiente como para que no haya confusión, contaminación durante la elaboración, control de calidad, o sea, tamaño suficiente como para que todo el proceso sea cómodo y no nos estemos estorbando para mezclar cosas o al hacer las correspondientes pesadas, etcétera. Ya, la zona de preparados estériles, cuando tenemos en el nivel 4, no se olviden, deben ser áreas que deben tener todo preparado para un ambiente estéril. Eso significa pisos adecuados, mesones adecuados, incluso el equipamiento, etcétera. Ya todo, incluidos los techos, deben tener superficie como para poder hacer proceso de antisepsia, ya lo que es la desinfección y etcétera. ¿Ya? En cuanto al acceso, debe haber siempre agua potable. Bueno, eso es muy difícil que no haya, ¿no? Fuentes de energía, que esté bien iluminado y ventilado. Y algo que es importante para el proceso es la temperatura y la humedad. Eso incluso ya habíamos hablado cuando hablamos de productos farmacéuticos, ya que las temperaturas y las humedades pueden alterar los productos. Debe mantener ese ambiente a cierta temperatura y a cierta humedad relativa del aire. Ya en cuanto a la temperatura, es la misma que hemos hablado, de 15 a 30 grados centígrados, pero generalmente al mantener alrededor de 22 a 24 es lo adecuado. Ya generalmente al mantener con un sistema de aire acondicionado esa temperatura, también la humedad del ambiente es suficientemente seca como para no alterar los productos. ¿Ya? Bien, todo lo que es el proceso en ese laboratorio en cuanto a mantenimiento y limpieza se debe registrar. Tengan en cuenta que si un producto farmacéutico se altera y genera algún daño, se va a hacer un seguimiento. Y cuando se hace el seguimiento, cuando venga a hacerse la auditoría de la farmacia, se va a verificar si la farmacia está realizando los procedimientos correspondientes. La única forma de hacerlo eso es registrarlo todo por escrito. Entonces tiene que poner los momentos de limpieza, con que se limpia, o sea, hacer un informe detallado diario de todo lo que es la limpieza y mantenimiento de lo que es el área. ¿Ya? Fíjense, eso es muy importante. Ni siquiera, por ejemplo, en un hospital te van a pedir un registro de limpieza, pero en farmacia sí.
tienen que tener un registro de las horas a que se limpia, qué se limpia, cómo se limpió, ¿ya? Porque si se hace seguimiento a un lote específico, como les mencionaba hace rato, se va a tratar de determinar dónde está la fuente de contaminación y para eso necesitamos registros detallados para encontrar en qué momento y cómo ocurrió la contaminación. ¿Listo? Bien. Entonces, ahí quedamos por hoy. Mañana continuamos. Vayan leyendo el material que les he dado y vayan viendo lo de su tarea. ¿Ya? Se cuidan, chicos. Nos vemos mañana. Hasta luego, Alicia. Chao. Chao.